Él es como mi mascota. Tiene demasiado miedo de vivir solo. Se derrumbaría si tan solo lo intentara. Esas fueron las palabras que Miriam susurró a sus amigos mientras bebían vino, sin saber que su esposo, Jonas, acababa de cruzar la puerta y había escuchado cada sílaba. Lo que ella no sabía era que Jonas, el hombre que ella creía demasiado débil para sobrevivir sin ella, ya había comenzado a planear el tipo de venganza que nadie en su pueblo olvidaría jamás. Ahora, haga una pausa por un segundo. Imagínate estar en el lugar de Jonas. Imagínate atravesar la puerta de tu casa, tu lugar seguro, solo para escuchar a la persona en la que más confías reducirte a nada más que una mascota. Dime honestamente, si fueras Jonas, ¿qué habrías hecho en ese preciso momento? ¿Irrumpirías y exigirías respuestas? ¿Te reirías de ello, fingiendo que no te dolió? ¿O harías lo que hizo Jonas? Mantén la calma, permanece en silencio y comienza a planear algo que nunca podría olvidar. Jonás no era el tipo de hombre en el que la gente se fijaba. Trabajaba como empleado de oficina, fichando su entrada y salida todos los días sin problemas. No era el que hablaba más fuerte en la mesa, pero era constante, confiable, algunos decían que aburrido. Pero los que miraron más profundamente vieron algo más. Un hombre que llevaba tormentas dentro, pero nunca las dejaba derramar. Miriam, su esposa, era todo lo contrario. Ella prosperaba gracias a la atención. Cuando ella entraba en una habitación, la gente se daba cuenta. Su risa era aguda, sus palabras rápidas y su presencia magnética. A los vecinos les encantaban sus historias, a sus amigos les encantaba su drama. En su matrimonio, ella era el centro de atención. Esa noche, Jonas llegó temprano a casa del trabajo. Había planeado sorprenderla con comida para llevar de su restaurante tailandés favorito. En cambio, se quedó congelado en la puerta. Dentro, Miriam estaba sentada con sus dos amigas más cercanas, con las copas de vino medio llenas y las voces sonando con chismes. Y luego vino la daga. Jonas es como mi mascota. Leal, predecible. No duraría una semana sin mí. Tiene demasiado miedo de vivir solo. Si alguna vez lo intentara, se derrumbaría. Sus amigos estallaron en carcajadas. El pecho de Jonas se apretó. Sintió que las palabras ardían en él, no como fuego, sino como hielo, frío, entumecimiento. Se quedó allí por un momento, invisible para ellos, sosteniendo la bolsa de comida que de repente se sintió tan pesada. Pero aquí está la parte que hace a Jonas diferente de la mayoría de los hombres. Él no irrumpió. Él no se derrumbó. Entró, sonrió levemente y lo saludó como si no hubiera escuchado nada. Miriam, señoras, les traje la cena. Las mujeres se rieron, ajenas. Miriam puso los ojos en blanco. Jonás dejó la bolsa en el suelo, la besó suavemente en la mejilla y subió las escaleras. Pero mientras yacía en la cama más tarde esa noche, mirando al techo, sus palabras resonaron una y otra vez. Una mascota, demasiado asustada, se derrumbaría. Y allí mismo, bajo el suave zumbido del ventilador de techo, Jonas tomó una decisión. Si Miriam pensaba que él se derrumbaría sin ella, entonces estaba a punto de descubrir la verdad de la manera más inolvidable. Esa noche, Jonás no durmió. La casa estaba tranquila, pero su mente era una tormenta. Yacía de espaldas, mirando fijamente el tenue resplandor de la luz de la calle que se filtraba a través de las persianas. Cada pocos segundos, la risa de Miriam se repetía en sus oídos. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras volvían a golpearlo, más agudas que antes. Él es como mi mascota. Demasiado asustado para vivir solo. Se derrumbaría si lo intentara. Una mascota. La palabra lo desgarró. Se admiten mascotas. Las mascotas están controladas. Las mascotas son toleradas, no respetadas. ¿Y aún así no le había dado todo a Miriam? Una vida estable, un techo, lealtad, confianza. Él pensaba que el matrimonio era una cuestión de asociación, de dos personas que se apoyaban mutuamente. Pero para ella él no era un compañero. Él era solo un mueble, una red de seguridad. Al principio Jonas intentó disculparlo. Quizás no lo decía en serio. Quizás era el vino hablando.
Quizás era solo para aparentar, para hacer reír a sus amigos. Pero entonces vino el recuerdo. No era la primera vez que ella le lanzaba un golpe. Flashback hace 2 meses. Habían estado en la barbacoa de un vecino. Jonas estaba cocinando hamburguesas tranquilamente en la parrilla cuando Miriam se burló frente a todos. No dejes que te engañe. Él nunca sobreviviría sin mí. Jonas ni siquiera sabe dónde se guardan las llaves de repuesto. La risa estalló. Jonas sonrió cortésmente, quitándole importancia, pero en el fondo le dolió. Ese recuerdo, enterrado en la vergüenza, ahora resurgió con cruel claridad. Jonas se dio la vuelta en la cama y miró a Miriam, que dormía pacíficamente a su lado. Su rostro, tranquilo y sereno, parecía muy distinto a la tormenta que había en su interior. Ella no tenía idea del daño que sus palabras habían causado. No tenía idea de que algo dentro de Jonas había cambiado permanentemente. Esto fue más que un insulto. Fue una revelación. Jonas se dio cuenta en ese momento que le había permitido creer que era impotente. Y la verdad, tal vez él había estado demasiado cómodo, demasiado callado, demasiado contento dejándola dominar cada conversación, cada decisión. Él había dejado que ella lo definiera. Y ahora lo definió como mascota. Pero aquí está el problema con los hombres tranquilos. Cuando finalmente deciden moverse, lo hacen con precisión. Jonas no iba a discutir con ella. Él no iba a pedir respeto. El respeto, una vez roto, no se puede recuperar. Había que ganárselo, en su caso, demostrarlo. Entonces, mientras el ventilador del techo zumbaba y la noche avanzaba lentamente, Jonas comenzó a elaborar un plan. Un plan silencioso y meticuloso. Él no la confrontaría. No lo anunciaría. Él le demostraría en silencio y sin lugar a dudas que no era su mascota. Que no solo podría sobrevivir sin ella, sino prosperar. Y cuando llegara el momento, la dejaría sin nada más que silencio. Y el eco de sus propias palabras crueles. Jonas finalmente cerró los ojos y una extraña calma lo invadió. No paz, todavía no, pero sí resolución. El juego había comenzado. A la mañana siguiente, Jonás se levantó antes del amanecer. Miriam todavía dormía, tendida en la cama como una reina en su castillo. Se quedó un momento observándola. Érase una vez, él adoraba cada uno de sus rasgos. La forma en que su cabello caía sobre su rostro, la curva de sus labios. Pero ahora cada detalle le parecía ajeno, como si estuviera mirando a una extraña que lo había traicionado sin siquiera saberlo. Se duchó, se vistió y salió de casa sin decir palabra. En el trabajo, sus compañeros notaron algo diferente. Jonas normalmente pasaba desapercibido, pero ese día su mirada era más aguda, su movimiento más firme, su silencio más pesado. Él no estaba roto. Él estaba calculando. Durante la pausa del almuerzo, Jonas abrió su computadora portátil y buscó trabajo en otras ciudades más grandes donde nadie lo conocía como el esposo de Miriam. Encontró un anuncio para un puesto administrativo en Chicago. Salario más alto, mayor independencia. Era una apuesta arriesgada, pero de todos modos se postuló. Y luego otro y otro. También empezó a ahorrar dinero. Durante años, cada cheque de pago iba a parar a una cuenta conjunta, a la que Miriam podía acceder cuando quisiera. Pero ahora Jonás abrió una cuenta separada en secreto. Cada semana depositaba una parte de sus ganancias, cuidando de no despertar sospechas. Al principio, pequeñas cantidades, luego más grandes a medida que se volvía más audaz. Por las noches seguía con su actividad habitual. Miriam cotilleaba por teléfono con sus amigas, planeaba salidas de fin de semana y a veces se burlaba de él al pasar. Jonas sonrió, asintió e interpretó el papel que ella le había asignado. Pero por dentro ya no era su mascota. Era un hombre que afilaba su espada en silencio. Pasaron las semanas, luego los meses. Poco a poco, Jonas construyó su escape silencioso. Sus solicitudes dieron sus frutos, una entrevista en Chicago. Le mintió fácilmente a Miriam, diciéndole que estaba asistiendo a un seminario de trabajo de fin de semana. Ella apenas levantó la vista de su teléfono cuando él se lo dijo. En Chicago, Jonas sintió algo que no había sentido en años. Libertad.
El ruido de la ciudad ahogó los ecos de su risa. La oficina donde se entrevistó estaba llena de energía y el gerente que habló con él parecía impresionado. Por primera vez, Jonas salió de un edificio sintiéndose más alto, más seguro. Regresó a casa el domingo por la noche, con la maleta en la mano, y Miriam ni siquiera se dio cuenta de que se había ido. Estaba demasiado ocupada contando algún escándalo de su grupo de amigos. Jonas la besó en la mejilla, se sentó a la mesa y escuchó en silencio. Mientras tanto, la carta de aceptación del trabajo en su maletín ardía como una llama secreta. A partir de ese día, vivió dos vidas. Durante el día, el tranquilo y confiable marido de Miriam. Por la noche, un hombre se prepara para desaparecer. Pero aquí es donde la historia da un giro. Jonas no quería irse así como así. Eso sería demasiado fácil. Él quería que ella lo sintiera, que se sentara en silencio y se preguntara. Darse cuenta de que la mascota de la que se burlaba se había alejado sin correa, sin despedirse y sin mirar atrás. El plan estaba funcionando. Todo lo que necesitaba era el momento adecuado. Ocurrió un jueves por la tarde. El día en sí era normal. La luz del sol se derramaba perezosamente sobre la tranquila calle. Los niños montaron bicicletas. Los vecinos cuidaban sus céspedes. Miriam regresó a casa tarareando para sí misma, con las bolsas de compras colgando de sus manos. Ella empujó la puerta principal y gritó: «Jonas, ¿puedes ayudarme con estas bolsas?» Silencio. Ella frunció el ceño. Jonas siempre llegaba a casa antes que ella. Siempre el confiable, la sombra constante. Dejó las bolsas en el suelo y se dirigió a la sala de estar. Todo parecía igual. Sofá, alfombra, fotos enmarcadas en la pared. Pero mientras subía las escaleras, algo cambió en el aire. Un vacío inquietante que aún no podía nombrar. Cuando abrió la puerta del dormitorio, se quedó sin aliento. Su lado del armario estaba vacío. Las camisas, los pantalones, los zapatos perfectamente forrados desaparecieron. Los cajones donde antes estaban sus calcetines y camisetas estaban doblados con precisión militar. Vacío. Los ojos de Miriam recorrieron toda la habitación, presa del pánico. Corrió al baño. Su navaja de afeitar había desaparecido y su cepillo de dientes faltaba en su taza. Ella se tambaleó de nuevo hacia el pasillo, abriendo cada puerta como una mujer poseída. Habitación de invitados, oficina, armario de lavandería. La presencia silenciosa de Jonas había desaparecido de todos los rincones. En la mesa del comedor de abajo, finalmente lo vio. Una sola llave de casa. Nada más, ninguna nota, ninguna explicación, solo ausencia. Sus manos temblaban cuando lo recogió. No, no, no lo haría, susurró. Esa noche, Miriam se sentó en el sofá al cabo de un día. Su teléfono vibró con mensajes de sus amigos, pero los ignoró. Se sirvió una copa de vino, luego otra. Seguramente volvería. Seguramente, esto era solo una prueba, un truco. Jonas no podía vivir sin ella. Oh sí. Pasaron los días, luego una semana. Ninguna llamada, ningún mensaje. Su número sonó una vez antes de ir directamente al buzón de voz. Pasó por delante de su oficina solo para encontrar a otra persona sentada en su escritorio. El gerente se lo dijo con calma. Jonas dimitió de inmediato. La conmoción se convirtió en humillación. Los vecinos empezaron a susurrar. ¿Oíste? Jonas dejó a Miriam. ¿Te lo imaginas? Siempre era tan callado. Tal vez ya había tenido suficiente. Apuesto a que lo echó. Los susurros llegaron a sus oídos en el supermercado, en la iglesia, incluso en su propio porche. Miriam, que antes prosperaba con la atención, ahora encontraba cada mirada cortante como un cuchillo. Dejó de salir. Dejó de contestar las llamadas de su amiga. Pero por dentro, su orgullo luchaba desesperadamente. No, él volverá. Tiene que hacerlo. No puede vivir sin mí. Y, sin embargo, a medida que el silencio se prolongaba durante semanas, su confianza se quebró. Tarde en la noche, se encontraba paseándose por las habitaciones vacías, aferrada a la llave que él había dejado como si fuera a susurrar respuestas.
Por primera vez en su matrimonio, Miriam se sentía impotente. Y en algún lugar de otra ciudad, Jonas estaba sentado en un apartamento tranquilo, mirando por la ventana con serena satisfacción. La había dejado no solo sola, sino solo con el eco de sus propias palabras crueles. Miriam resistió todo lo que pudo. Durante las 2 primeras semanas, se aferró al orgullo, ignorando las preguntas con una risa desdeñosa. «Ay, Jonas, solo está visitando a la familia», le dijo a un vecino. «Está fuera por trabajo», les dijo a sus amigos de la iglesia. Pero los susurros no cesaron. Y cada noche, el lado vacío de la cama la miraba como una acusación. La casa, antes llena de sus risas y charlas, se había vuelto demasiado silencio. Encendió la televisión solo para ahogar el silencio, pero ni siquiera eso pudo ocultar la verdad. Para la tercera semana, se derrumbó. Miriam condujo hasta la casa de su madre, 2 pueblos más allá. Llamó a la puerta con una confianza forzada, pero la mirada en el rostro de su madre lo dijo todo. Jonas había estado allí. Brevemente, se había despedido y había seguido adelante. No dejó ninguna dirección, ninguna explicación. La humillación se convirtió en algo más oscuro. Desesperación. Miriam se sentó en su coche después, agarrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Por primera vez, se dio cuenta de que Jonas realmente la había dejado. Sin teatralidades, sin discusión, simplemente se había ido. Los chismes en el pueblo se volvieron más atrevidos. En el supermercado, las mujeres susurraban, sin siquiera intentar ocultarlo. Imagínense que se fuera así como así. Dicen que ahora está en Chicago. Bien por él. Los hombres tranquilos pueden sorprenderte. Chicago. La palabra le sonó a Miriam como una campana. Esa noche, lo buscó en línea. Las redes sociales nunca habían sido lo suyo, pero encontró fragmentos. Una actualización de un antiguo compañero felicitándolo por su nuevo trabajo en la ciudad. Una foto borrosa de una cena de empresa donde Jonas estaba sentado al final de la mesa con una leve sonrisa. Se veía diferente, más fuerte. Y entonces llegó el golpe en el estómago. En una foto, Jonas no estaba solo. Una mujer sentada a su lado, riendo con la mano ligeramente apoyada en su brazo. No era glamurosa, pero parecía cálida. Real. El tipo de mujer que veía a Jonas no como una mascota, sino como un hombre. Miriam miró la pantalla hasta que se le nubló la vista. Cerró el portátil de golpe y se paseó por la sala, con la respiración agitada y las manos temblorosas. «No», susurró. «No, no lo haría. Él no me reemplazaría. No Jonás». Pero en el fondo, ella lo sabía. A la mañana siguiente, Miriam les contó a sus amigos que iba a hacer un pequeño viaje. Preparó una pequeña maleta, compró un billete de tren y se dirigió a Chicago. Cada milla que se alejaba de su pequeño pueblo se sentía como una milla más profunda hacia la humillación. Pero su orgullo ya no importaba. Ella tenía que verlo. Ella tenía que saberlo. Miriam llegó a Chicago y localizó la empresa para la que ahora trabajaba Jonas. De pie afuera del edificio de cristal, viendo a la gente ir y venir, su corazón se aceleró. Dentro, Jonas estaba construyendo una nueva vida. Y afuera, la mujer que una vez se burló de él estaba a punto de ver cuán equivocada había estado. El vestíbulo del edificio de cristal olía a mármol pulido y a ambición. Los tacones de Miriam resonaron nerviosamente en el suelo mientras se acercaba a la recepcionista. «Vengo a ver a Jonas Harper», dijo, calmando la voz. La recepcionista la miró cortésmente. «¿Y usted es?» «Soy su esposa». Las palabras le resultaron amargas, como si decirlas en voz alta le recordara lo que había perdido. La recepcionista cogió el teléfono, habló en voz baja y asintió. «Baja enseguida». El corazón de Miriam latía con fuerza. Había ensayado este momento cientos de veces. ¿La abrazaría? ¿Parecería aliviado? ¿Admitiría por fin que la necesitaba? Entonces sonó el ascensor. Jonás salió. Miriam contuvo la respiración. Parecía diferente. Su postura era más erguida, su mirada más clara. Llevaba una camisa impecable,
y no había rastro del hombre vacilante y silencioso que había dejado atrás. Este Jonás irradiaba serena autoridad. Por un segundo, ninguno habló. El aire entre ellos estaba cargado con todas las palabras no dichas de su matrimonio. Finalmente, Miriam rompió el silencio. Jonás, ¿qué has hecho? Desapareciste. Me dejaste sin nada. Su mirada se suavizó, pero su voz era firme. Te dejé con tus palabras. Parpadeó. ¿Qué? Jonás se acercó, bajando la voz para que solo ella pudiera oír. Esa noche, Miriam, te escuché. Escuché lo que les dijiste a tus amigos. Dijiste que era como tu mascota, que tenía demasiado miedo de vivir sin ti, que me derrumbaría. A Miriam se le revolvió el estómago. Intentó reírse. Ay, Jonás, solo era una broma. Ya me conoces. Hablo demasiado cuando estoy con las chicas. Pero Jonás no se inmutó. No sonrió. No la dejó zafarse. No, Miriam, no era una broma. Esa era la verdad que llevabas en el corazón. No me respetaste. Nunca lo hiciste. Las palabras la atravesaron, más agudas de lo que esperaba. Miriam lo agarró del brazo, desesperada. Pero vine aquí. ¿No? Vine a buscarte. Porque te amo, Jonás. Porque te necesito. Jonás se apartó, sacudiendo la cabeza lentamente. Y ese es exactamente el punto. Dijiste que no podía vivir sin ti, pero mira a tu alrededor, Miriam. Yo estoy viva. Estoy prosperando. Y por primera vez, no soy la mascota de nadie. Se le llenaron los ojos de lágrimas. A su alrededor, la gente pasaba ajetreada, ajena a la tormenta que se desataba en el centro del vestíbulo. Jonas suspiró casi con tristeza. ¿Sabes de qué me di cuenta? Las palabras pueden construir una casa, y las palabras pueden quemarla. Esa noche, tus palabras quemaron las nuestras. Los labios de Miriam temblaron. Ella quería gritar, discutir, suplicar. Pero la fuerza en los ojos de Jonas le decía una cosa. Este no era el hombre que ella creía que poseía. Este era un hombre que se había soltado de la correa y no regresaba. Miriam siguió a Jonas fuera del vestíbulo como una sombra. La ciudad rugía a su alrededor, las bocinas sonaban, las voces se alzaban, los pasos resonaban, pero todo lo que ella podía oír era el silencio entre ellos. Jonas, por favor, lo llamó, con los tacones resonando frenéticamente en el pavimento. No puedes alejarte de mí, de nosotros. Jonas se detuvo en la esquina, se giró y la miró. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos tenían una intensidad que ella nunca había visto. Finalidad. No hay un nosotros, Miriam. Terminaste así mucho antes de que me fuera. Sintió una opresión en el pecho. No lo decía en serio. Lo que dije no era cierto. Estaba bromeando. Solo intentaba hacer reír a mis amigos. Los labios de Jonas se curvaron en una leve sonrisa. Ni cálida, ni indulgente, solo cansada. ¿No te das cuenta? Las bromas revelan más verdad de la que crees. Y la verdad es que me veías como algo inferior a ti. Eso no es matrimonio. Eso es propiedad. Sus palabras la impactaron. Extendió la mano hacia él, pero él retrocedió. Tras él, el edificio de cristal brillaba, reflejando la versión de Jonas que ella no reconocía. La versión ya no se controlaba. Solicito el divorcio, dijo simplemente. Las palabras la dejaron sin aliento. Divorcio. Siempre había imaginado que Jonas la seguiría pase lo que pasara, que su devoción era un hecho. Ahora, la realidad se alzaba ante ella como el mazo de un juez. Jonas, el inamovible y definitivo. No, podemos arreglar esto. Cambiaré. Pero Jonas ya se alejaba, su figura engullida por la multitud. Miriam se quedó paralizada, su mundo se derrumbaba. Esa noche, se registró en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. No podía decidirse a volver a casa. La casa vacía se sentía insoportable ahora, un cementerio de la vida que había rechazado. Mientras yacía en la estrecha cama, los recuerdos la inundaron. Jonas pintando la cerca. Bajo el calor del verano, con el sudor goteando mientras ella tomaba limonada con sus amigas.
Jonas llevándole flores después del trabajo, su tímida sonrisa iluminando su rostro cansado. Jonas escuchándola pacientemente mientras se quejaba de cosas triviales, sin levantar la voz. Ella lo había aceptado todo. Por sentado. Cada discreto acto de amor, cada pequeño sacrificio. Había confundido la dulzura con debilidad. Y ahora no tenía nada. Mientras tanto, Jonas estaba sentado en su nuevo apartamento, con una sola lámpara encendida sobre la pila de papeles en su escritorio. Papeles de divorcio. Los hojeó lentamente, con el bolígrafo cerca. La mujer de la foto, llamada Clare, le había traído la cena antes. No era una amante, todavía no, pero era amable. Lo veía, lo respetaba, y eso era suficiente por ahora. Jonas se recostó en su silla, mirando por la ventana el brillante horizonte de la ciudad. Por primera vez en años, se sintió ligero, libre, completo. La voz de Miriam ya no lo definía. Y cuando la tinta se secara en los papeles del divorcio, su última cadena sobre él se rompería para siempre. Miriam se despertó a la mañana siguiente con los ojos hinchados. No había dormido, no había comido. La ciudad se sentía sofocante, pero la idea de regresar a su casa vacía era peor. No podía dejar que esto terminara allí. Así no. Se convenció de que Jonas solo necesitaba tiempo. Seguramente, si le demostraba cuánto le importaba, si se humillaba, recordaría la vida que habían construido juntos. Se dijo a sí misma que estaba enojado, que no había terminado. Aferrándose a su orgullo como a un cristal roto, Miriam regresó a su oficina al día siguiente. Esta vez esperó afuera, observando el flujo de empleados hasta que lo vio salir. Se reía de algo que dijo un compañero, con el rostro más radiante que había visto en años. La imagen la desgarró. Jonas, gritó, acercándose rápidamente. Su sonrisa se desvaneció al verla. Miriam, ¿podemos hablar, por favor? Solo 5 minutos. Él dudó y luego asintió brevemente. Entraron en un café cercano. Las manos de Miriam temblaron cuando extendió el brazo sobre la mesa. Jonas, me equivoqué. Yo era cruel. Dejé que mi orgullo me hiciera ciego al hombre que eres. Me diste todo y yo te traté como si nada. No te merezco, pero por favor no arruines nuestro matrimonio. Sus palabras salieron atropelladas, crudas y desesperadas. No había rogado nada en su vida, pero ahora lo rogaba por él. Jonas la escuchó en silencio, con expresión indescifrable. Cuando terminó, con lágrimas en el rostro, él habló en voz baja. Miriam, ¿recuerdas la noche que traje comida tailandesa a casa? Tu favorito. Estabas sentado con tus amigos. Se quedó paralizada. Claro que lo recordaba. Esa fue la noche en que todo cambió. Jonas se acercó. Me quedé allí, en la puerta, sosteniendo esa comida, escuchándote reírte de mí. Sonreí. Te besé en la mejilla. Seguí el juego. Pero por dentro, algo se rompió. ¿Entiendes? Ese momento destruyó algo en mí que no puedo reparar. Miriam extendió la mano para tomarlo, pero él se apartó. Jonas, la gente dice cosas que no siente. Me conoces. Hablo demasiado. No pensé. Ese es el punto, Miriam. No pensaste. Ni una sola vez. Ni en años. El respeto no es algo que se recuerda solo cuando se pierde. El respeto es constante. Y nunca me lo diste. Su voz se quebró. Así que eso es todo. Simplemente me desecharás. La mirada de Jonas se endureció. Me desechaste primero. El silencio cayó denso entre ellos. Miriam inclinó la cabeza, sollozando en silencio, mientras Jonas permanecía sentado con una calma que hirió más profundamente que la ira. Finalmente, él se quedó allí. Espero que encuentres la paz, Miriam. Pero no será conmigo. Salió del café sin mirar atrás. Miriam se sentó sola, mirando el café intacto frente a ella. La realidad la golpeó en el pecho. Jonas no estaba fanfarroneando. No la estaba castigando temporalmente. Realmente había seguido adelante. Por primera vez en su vida, Miriam comprendió lo que se sentía perder a alguien, no porque muriera, sino porque eligió vivir sin ti. Después de la reunión en el café,
Miriam se tambaleó de regreso a su hotel como una mujer con cadenas invisibles. Su reflejo en el espejo del ascensor la sobresaltó. Ojos hinchados, maquillaje corrido, labios temblorosos. Esta no era la mujer segura y admirada que una vez era la corte en su sala de estar, entreteniendo a los amigos con su risa aguda. Esta era alguien desnuda, deshecha por sus propias palabras. Pero no podía soltarlo. Todavía no. La noche siguiente, pasó por delante del edificio de apartamentos de Jonas, incapaz de resistirse. Se dijo a sí misma que era solo para ver dónde vivía, para asegurarse de que no se había ido del todo. Se quedó al otro lado de la calle, oculta a la sombra de una farola, vigilando la entrada principal como una ladrona. Entonces la puerta se abrió. Jonas salió, con la chaqueta colgada del brazo. A su lado estaba la mujer de la fotografía, Clare. Ella rió de algo que él dijo, inclinando la cabeza hacia él en un gesto de calidez que Miriam no había mostrado en años. Jonas la miró como solía mirar a Miriam hacía mucho tiempo, atento, amable, presente. El pecho de Miriam se encogió, su orgullo susurró, no es nada comparada contigo. Pero su corazón gritó, es feliz sin ti. Lo siguió a distancia, sus tacones repiqueteando suavemente contra la acera. Entraron en un pequeño restaurante italiano, el tipo de lugar acogedor que Miriam siempre había rechazado por demasiado soso. Jonas abrió la puerta para Clare, rozando su espalda con una mano suave y delicada. Desde fuera de la ventana, Miriam los observó sentados en una esquina. Mesa. Jonas hablaba y Clare escuchaba atentamente, con los ojos fijos en él. Entonces volvió a reír, extendiendo la mano por encima de la mesa para apretarle la suya. Ese simple gesto hirió a Miriam más profundamente que cualquier palabra cruel. Retrospectiva. Su mente la traicionó con un recuerdo. Jonas sentado a la mesa hace años, intentando contarle sobre un proyecto en el trabajo. Ella lo había despedido con un gesto, revisando su teléfono, sin molestarse en levantar la vista. Jonas, te preocupas demasiado. A nadie le importan los dramas de la oficina, había dicho. Ahora, al observar a Clare, se dio cuenta de que a esta mujer sí le importaba. Le dio lo que Miriam le había robado. Respeto, atención, validación. Las lágrimas nublaron la visión de Miriam. Presionó una mano temblorosa contra el vaso como si de alguna manera pudiera sacarlo de allí. Pero Jonas nunca la miró. Estaba demasiado concentrado en la vida que estaba construyendo, demasiado presente con la mujer que lo veía como algo más que una sombra. Cuando el camarero sirvió 2 copas de vino, Miriam se dio la vuelta y se alejó antes de que sus rodillas se le doblaran. En la calle oscura, sus sollozos resonaban contra las paredes de ladrillo, crudos y rotos. El retorcimiento del cuchillo era evidente. Jonas no se había derrumbado sin ella. Se había alzado, y ahora no quedaba espacio para ella en el mundo que él estaba moldeando. Miriam lo había perdido, no porque le fallara, sino porque no lo vio. 2 días después de ver a Jonas con Clare, Miriam no soportó más el silencio. Le pidió que se vieran una última vez. Se sentaron en un banco de madera de un parque tranquilo, con el zumbido de la ciudad de fondo. Miriam aferró su bolso con fuerza, como si aferrarlo pudiera evitar que se derrumbara. Jonas, empezó con voz temblorosa. Te vi con ella. Jonas no se inmutó. Solo asintió, tan tranquilo como siempre. Se llama Clare. Miriam tragó saliva con dificultad. ¿La amas? Jonas se detuvo, mirando la fuente donde los niños tiraban monedas al agua. Todavía no sé si es amor, pero lo que sé es esto. Con ella, me siento visto. Me siento respetado. A Miriam se le hizo un nudo en la garganta. Y conmigo, no. Jonas finalmente se volvió hacia ella, con la mirada firme, inquebrantable. Contigo, me sentí como una mascota. Tus palabras confirmaron lo que había sentido durante años. Te reíste de mí, me menospreciaste, me ignoraste, y aún así me quedé hasta el día en que me di cuenta de que quedarme significaba perderme a mí mismo. Las palabras la atravesaron como un cristal. Jonas, por favor. Estaba equivocado. No lo decía en serio. Estaba tratando de impresionar a mis amigos para parecer inteligente. Fue un error.
Jonas negó con la cabeza lentamente. Un error es olvidar cerrar la puerta con llave. Un error es quemar la cena. Palabras como las que dijiste. No son un error, Miriam. Son una ventana a cómo realmente me veías. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero podemos arreglar esto. Hemos construido una vida juntos. Por favor. No quiero perderte. La voz de Jonas se suavizó, pero su determinación era de hierro. Ya me perdiste, Miriam. La noche que te escuché, algo dentro de mí se quebró. Me di cuenta de que vivía en una casa construida sobre tu desprecio. Y las palabras, Miriam, las palabras pueden construir una casa o pueden incendiarla. Las tuyas quemaron la nuestra hasta los cimientos. Los sollozos de Miriam llenaron el aire, crudos y desesperados. Extendió la mano para tomarla, pero Jonas la apartó con suavidad. Estoy pidiendo el divorcio, dijo en voz baja. No por rabia, sino porque merezco una vida donde no se burlen de mí por ser quien soy. Me enseñaste algo, Miriam. Nunca dejes que alguien te convenza de que tu valor es menor de lo que es. Te agradezco esa lección, pero ya no puedo agradecerte con mi presencia. Miriam se desplomó en el banco, con el orgullo destrozado y el corazón vacío. Por primera vez, vio el precio de sus palabras descuidadas, un precio que jamás podría pagar. Jonas se quedó de pie, su silueta enmarcada por la luz tenue del atardecer. Adiós, Miriam. Y con eso, se alejó, no con amargura, sino con una fuerza silenciosa. Nunca subestimes el poder de las palabras. El respeto y la lealtad son los cimientos del amor. Y a veces las personas más silenciosas son las que más fuerza tienen. Porque al final, Jonas demostró la verdad. No era una mascota. No era débil. Era libre.